La circuncisión, una práctica controvertida. Estamos hablando justamente de, bueno, hablamos en el bloque anterior de la anatomía y de cómo se hace un poco la circuncisión. Pero, ¿y cuál es la Sí. anatomía de este prepucio? El prepucio está compuesto básicamente por 3 capas, Vero. La primera capa es la piel, la Ajá. cubierta cutánea. Esa tiene muy poquitas glándulas sudoríparas y básicamente es piel, ¿no? Piel lisa y suave. Luego viene una segunda capa que es músculo. Esa capa muscular tiene fibras lisas, músculo liso se llama, Ujú. que es como continuación del pene, del cuerpo del pene. Tiene fibras dispuestas en forma longitudinal, transversal y oblicua. Entonces están las fibras musculares sobrepuestas de diferentes formas que forman algo que nosotros llamamos plexo, que es como una red que va a apretar el prepucio, va a apretar el pene, ¿no? Entonces es muy importante. Y este plexo muscular está en la parte final del prepucio, que es la que frecuentemente se corta. Y luego la tercera capa se llama túnica celulosa y tiene fibras elásticas. Estas fibras elásticas también van a presionar, favoreciendo el llenado de sangre, la sensibilidad del glande y algo que se llama estímulo copulatorio, porque esa es la fisiología básicamente del prepucio. El prepucio protege la terminación de la uretra, que es el meato, lo Ajá. cubre y lo protege de que entren bacterias o cualquier otra cosa, ¿no? Estimula la sensibilidad en el surco balano prepucial, que es el surquito que queda abajo de la cabeza del pene, que se Ujú. llama glande. El prepucio ahí estimula, se le llama reflejo copulatorio porque en los animales esto es lo que los lleva a acercarse a la hembra y a hacer la postura de cópula, ¿no? Muy En el caso interesante. del hombre también va a favorecer que se conserve más la lubricación. El hombre produce un líquido preeyaculatorio que es lubricante para el glande, para que el glande no esté reseco, y Ajá. el prepucio favorece el deslizamiento junto con la lubricación, el deslizamiento del prepucio y la penetración. Entonces, esto es enormemente importante y además, lo que decíamos, el prepucio va a presionar el pene y entonces va a favorecer la éstasis sanguínea, o sea, que la erección sea más duradera. Entonces, el prepucio tiene muchas funciones muy importantes que no se sabían y es lo que se está cortando, ¿no? Y El entonces, tejido del si prepucio. es tan importante, ¿cuáles son las consecuencias de quitarlo? Bueno, pues precisamente es quizás disminuir todas Todas estas las cuestiones de las que funciones. nosotros hablamos, ¿no? Pero hay muchos mitos sobre quitarlo y no quitarlo. Y los mitos para quitarlo se dice, bueno, porque facilita la higiene, porque evita infecciones. Y bueno, hay parte de cierto en esto. Claro que si tenemos un pene cubierto y lo tenemos descubierto, pues probablemente facilite que esté más limpio, pero también tenemos opciones como aprender a limpiarlo, ¿no? Claro. Con todo lo que tenga, ¿no? Y tiene consecuencias tanto en la vida personal como en la vida de pareja, y estas consecuencias de circuncidar o no circuncidar, pues también van a depender de cuándo se haga, de qué técnica se practique, de cuáles son las expectativas y la idea, porque hay muchos hombres que se circuncidan, Vero, no por decisión, sino porque el médico sugiere o porque los padres decidieron de chiquitos, no, es que yo no lo quiero estar lavando o limpiando, o yo no quiero que se irrite su pene, y entonces, pues mejor circuncídelo, ¿no? Pero bueno, tenemos que tomar en cuenta algo, la circuncisión, estamos cortando tejido sano. Cuando no hay una indicación médica, si un niño nace sano, con su cuerpo completo, íntegro, ¿por qué le vamos a quitar un pedazo de piel? Claro. ¿Cuál es la indicación de ese niño que acaba de nacer y nace completito y sano, quítale un pedazo de piel? ¿Por qué, no? Es lo mismo quizás que la mutilación genital femenina. Pues sí. Aquí nos enojamos y decimos, y digo con toda razón, pero la costumbre de la circuncisión viene de los Estados Unidos. Los Estados Unidos decidieron en un momento dado prevenir el cáncer de cérvico uterino, porque en ese entonces esas eran las evidencias que tenían. Entonces dijeron, hay que circuncidar a todo mundo. Nosotros somos un país vecino, entonces aprendimos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hasta el 60-65% de todos los hombres actualmente están circuncidados, pero a nivel mundial, en los demás países, bueno, excepción también de Canadá y Australia, que también circuncidan mucho, el resto de los países, quitando los judíos, la religión judía y la religión musulmana,
El 80-85% de los hombres no tienen circuncisión. Solamente un 15% de la población o un 20% de la población mundial está Entiendo. circuncidada. Pero nosotros estamos de vecinos de un país que promueve circuncidar a la mayoría y entonces creemos que así es en todo el mundo. ¿Hay una norma que diga que todos los niños se tienen que circuncidar o no? No, pero al contrario, hay una norma que dice que no se tienen que circuncidar todos los niños actualmente, sino que solamente cuando hay indicaciones médicas. No nos vamos a meter ahorita a analizar cuestiones religiosas por respeto de todas las religiones, entonces vamos a analizar solamente las indicaciones médicas y hay indicaciones muy claras y muy precisas, ¿no? Pues según las funciones que tiene el prepucio, resulta muy importante la decisión de quitarlo o no. Y me parece muy fuerte que la decisión lo tomen, aunque sean nuestros padres, pero que son ajenos a mi persona. Sí. No, eso debería de ser una decisión personal. Sí, definitivamente, si no hay una indicación, porque bueno, ¿cuáles son las indicaciones? El niño que nace con el prepucio totalmente cerrado, que se llama fimosis o muy cerrado, y que entonces sí, le dificulta la higiene a los padres y además a veces hasta las mamás dicen, es que se le hace un globito cuando está orinando, porque sale un chorro tan pequeño, de un calibre tan pequeño que se empieza a acumular adentro del prepucio y se infla, ¿no? El pene pareciera que se hace un globito porque está solamente goteando. Claro que ahí sí va a dar dificultades, va a irritar, puede favorecer infecciones, ahí sí hay que hacerla, ¿no? Por ejemplo, los niños que tienen muchas infecciones de vías urinarias, que bueno, habría que decir, hay que enfatizar en la higiene, ¿no? Y en los cuidados de este niño, pero también puede ser una indicación. Indicaciones cuando hay factores, por ejemplo, para prevenir cáncer no tanto cervicouterino, sino el cáncer de pene, por ejemplo, y entonces, bueno, pero el médico es el que debe decir qué hombres sí tienen esos factores o sí tienen ese riesgo, ¿no? El prepucio redundante, a veces la piel del prepucio, hay hombres que nacen con esta piel demasiado larga, que hasta se arruga, pues se hace como acordeón, y entonces ahí no pueden estarse secando cuando van a orinar, todo esto, y entonces se están irritando constantemente. Pues más bien son argumentos médicos los que se tienen que tomar en cuenta para realizar la circuncisión y no una cuestión de ignorancia, porque a veces la decisión se toma por desconocimiento o por costumbre y tradición. Estamos hablando de la circuncisión, un tema controvertido en la actualidad. Vamos a un corte comercial. Regresamos, no se nos vaya.